A las 2:47 de la madrugada, en algún lugar en medio del Océano Atlántico, se reportó que un miembro de la tripulación a bordo del crucero de lujo Sapphire Dachis había caído por la borda durante una violenta tormenta. Nadie vio lo que sucedió, nadie supo quién gritó, y durante las primeras 12 horas, nadie sabía siquiera quién faltaba. Podría haber sido un accidente, podría haber sido un suicidio, pero la verdad descubriría un romance prohibido, una serie de encubrimientos, y un patrón de manipulación de décadas por parte de la máxima autoridad del barco. Esta es la historia de una relación secreta que comenzó con una mirada, y terminó en sangre, silencio, y un cuerpo perdido en el mar. El Sapphire Dachis cortaba las olas del Atlántico con autoridad elegante, un palacio flotante de acero y lujo transportando 2000 pasajeros y una tripulación de 800. Entre ellos, el capitán Elias Thornbell permanecía en el puente, su cabello plateado captando la luz de la mañana, manos curtidas firmes sobre la barandilla de latón pulido. A los 55 años, Thornbell comandaba respeto con una simple mirada, su postura reflejando 30 años de autoridad marítima. La prestigiosa línea de cruceros Azure Horizons lo consideraba uno de sus mejores activos, confiable, profesional, infaliblemente dedicado a la seguridad y satisfacción de los pasajeros. Sin embargo, a puerta cerrada, ocasionalmente circulaban susurros entre los miembros veteranos de la tripulación. El comportamiento profesional del capitán enmascaraba una profunda soledad, que 2 matrimonios fallidos e hijos adultos distanciados solo habían profundizado con los años. Su camarote, aunque espacioso comparado con los alojamientos estándar de la tripulación, contenía pocos toques personales más allá de recuerdos navales y libros sobre historia marítima. Algunos supervisores de la tripulación notaban su atención particular hacia el personal femenino más joven, aunque ninguno se atrevía a expresar preocupaciones sobre el hombre que controlaba sus medios de vida en el mar. 8 cubiertas más abajo, Navea Westlack alisaba su nítido uniforme blanco antes de presentarse a sus obligaciones matutinas. A los 23 años, representaba todo lo que la línea de cruceros de lujo quería en su personal, atractiva, elocuente, ansiosa por complacer. Sus inusuales ojos azul verdosos y movimientos elegantes ya le habían ganado asignaciones favorables a pesar de solo 8 meses con la compañía. El trabajo durante el año sabático había sido una decisión práctica, ahorrar dinero para la escuela de posgrado mientras conocía el mundo, pero había descubierto un talento inesperado para el servicio de lujo y las relaciones con los pasajeros. Lo que Navea no podía ver era cómo la jerarquía del barco creaba condiciones perfectas para el aislamiento y control. El Sapphire Dachis operaba como su propia sociedad flotante, completa con rígidas divisiones de clase, mientras los pasajeros disfrutaban de amplias suites, comida gourmet y entretenimiento sin fin a través de 10 opulentas cubiertas. Los miembros de la tripulación navegaban por estrechos pasillos y compartían aposentos reducidos bajo la línea de flotación. La política de la compañía prohibía estrictamente la confraternización entre rangos, con oficiales y tripulación prohibidos de formar relaciones personales bajo amenaza de despido inmediato. Cada mañana comenzaba con inspección, los miembros de la tripulación de pie en posición de firmes mientras los oficiales recorrían la fila evaluando todo, desde la presentación del uniforme hasta la postura. Fue durante una de estas inspecciones que el capitán Thornbell realmente notó por primera vez a Navea Westlack. Quizás fue la manera en que mantenía una compostura perfecta, o como sus ojos, ni completamente azules ni verdes, miraban directamente hacia adelante en lugar de hacia abajo como muchos miembros nuevos del personal nervioso. Cuando Thornbell pasó, esos ojos brevemente encontraron los suyos con una franqueza inesperada que permaneció un momento demasiado largo. Más tarde esa mañana, mientras servía el desayuno continental en el salón celestial, Navea accidentalmente derramó agua cerca de un pasajero anciano. Su corazón se aceleró cuando notó al capitán Thornbell observando desde cerca. En lugar de la reprimenda que esperaba, él simplemente asintió ligeramente antes de continuar sus rondas. El incidente debería haber terminado allí, olvidado entre innumerables momentos similares a bordo del enorme navío. El capitán nunca pasa por alto errores de servicio, susurró el mayordomo senior Markson a otro supervisor de la tripulación más tarde esa tarde, especialmente no con el grupo Prescott a bordo. Algo sobre esa chica nueva captó su atención. Por su parte, Navea se sentía tanto intimidada como extrañamente intrigada por la presencia del capitán. A diferencia de algunos oficiales que trataban a la tripulación como invisible,
él la reconocía con pequeños asentimientos cuando sus caminos se cruzaban en los días siguientes. Su reputación de profesionalismo hacía que estas cortesías menores parecieran significativas, aunque no podía explicar por qué la dejaban simultáneamente nerviosa y complacida. El Sapphire Dachis continuaba su viaje a través de mares en calma, un mundo autónomo donde las reglas externas parecían distantes. Los pasajeros descansaban junto a 3 resplandecientes piscinas mientras los miembros de la tripulación trabajaban turnos de 14 horas bajo cubierta. La enormidad del barco creaba innumerables rincones privados a pesar de la constante actividad, cubiertas de observación desiertas durante las primeras horas de la mañana, áreas de almacenamiento raramente excedidas, corredores de servicio utilizados solo en horarios específicos. Como una ciudad flotante, ofrecía tanto visibilidad como sorprendente aislamiento. 7 días después del viaje de 14 días por el Caribe, Navea recibió noticias inesperadas durante las asignaciones nocturnas de la tripulación. El jefe de servicios a pasajeros le informó que serviría en la mesa del capitán durante la próxima cena VIP, una posición codiciada generalmente reservada para personal más experimentado. Mientras Navea aceptaba la asignación con gratitud profesional, no notó la mirada cómplice intercambiada entre 2 miembros veteranos de la tripulación cercanos. El cambio sutil en su rutina, aparentemente insignificante a bordo del enorme navío, había puesto en marcha eventos que eventualmente los arrastraría a ambos hacia profundidades peligrosas. El Sapphire Dachis se deslizaba a través de las aguas nocturnas, la mayoría de los pasajeros retirados a sus suites después de una noche de entretenimiento. En el salón de observación vacío en la cubierta 10, Navea Westlack practicaba técnicas de servicio formal para la próxima cena VIP. La bandeja de plata se equilibraba perfectamente en la punta de sus dedos mientras ensayaba los movimientos precisos requeridos para el servicio de la mesa del capitán. Tan concentrada estaba en mantener el ángulo adecuado que no notó la entrada del capitán Thornbell hasta que su reflejo apareció en la ventana oscurecida a su lado. La bandeja vaciló ligeramente mientras ella se giraba, sobresaltada por su presencia inesperada. A diferencia de su comportamiento diurno, algo en la expresión del capitán parecía más suave en la iluminación tenue, su máscara autoritaria momentáneamente bajada. Su dedicación es admirable, señorita Westlack, observó, señalando hacia los movimientos practicados. Pocos miembros nuevos del personal muestran tal compromiso. Su conversación comenzó tentativamente, operaciones del barco, satisfacción de los pasajeros, pero gradualmente cambió a territorio personal. El vasto océano fuera se convirtió en su confidente mutuo mientras el capitán Thornbell describía travesías del Atlántico durante tormentas violentas, mientras Navea compartía sueños de destinos exóticos que esperaba visitar. Durante 40 minutos, la división jerárquica entre ellos pareció disolverse, reemplazada por una conexión que ninguno había anticipado. El puente proporciona la vista más espectacular, mencionó casualmente antes de irse. Quizás podría apreciar verlo alguna vez. No durante las horas regulares, por supuesto. Aunque la invitación violaba la política de la compañía, Navea se encontró asintiendo. Ese breve intercambio marcó el comienzo de un patrón, el capitán Thornbell apareciendo en áreas de servicio durante los turnos de Navea encontrando razones para pasar por la cubierta de oficiales cuando cierta persona podría estar presente. Cada encuentro accidental construía anticipación para el siguiente, creando una corriente subyacente de tensión bajo sus interacciones profesionales. 3 días después, durante las horas antes del amanecer cuando la mayoría de la tripulación dormía, el capitán Thornbell guió a Navea a través del área restringida del puente. De pie ante las enormes ventanas con vistas a la oscuridad sin fin y las estrellas, algo cambió entre ellos. Su mano tocó brevemente su hombro mientras señalaba el equipo de navegación, permaneciendo segundos más de lo necesario. Navea se sintió simultáneamente insegura y exaltada por el contacto prohibido. Estaremos atracando en San Martín mañana, mencionó mientras se separaban. A veces visito un lugar tranquilo lejos de las áreas turísticas. Quizás también podría disfrutarlo. La escala en el puerto caribeño coincidió con una tormenta tropical que se aproximaba. Nubes oscuras se reunían en el horizonte mientras los pasajeros desembarcaban para excursiones acortadas. Para la tarde temprana, las advertencias meteorológicas habían causado la cancelación de la mayoría de las actividades, devolviendo viajeros decepcionados al barco. Para los miembros de la tripulación
tripulación con permiso programado para bajar a tierra. Sin embargo, la interrupción creó un raro tiempo sin estructura. Navea se encontró caminando a lo largo de un tramo menos poblado de playa, siguiendo instrucciones discretas proporcionadas en una nota doblada dejada en el despacho de la tripulación. El pequeño bar desgastado se mantenía parcialmente oculto por palmeras, su estructura de madera proporcionando refugio mientras las primeras gotas pesadas de lluvia comenzaban a caer. Dentro, el capitán Elías Thornbell estaba sentado solo en una mesa de esquina, vestido con ropa casual que borraba su autoridad a bordo. Durante 2 horas, ocuparon esa esquina privada mientras la tormenta se intensificaba afuera. Su conversación se profundizó más allá de los límites profesionales mientras Elías describía su pasión por la navegación y decepción en relaciones fallidas. Navea reveló su infancia cerca de la pobreza y determinación para crear algo significativo de su vida. Cuando el aguacero disminuyó temporalmente, caminaron a lo largo de la playa ahora desierta, buscando refugio bajo una estación de salvavidas abandonada cuando la lluvia se reanudó. El beso ocurrió inesperadamente, un momento de conexión genuina que cruzó la línea final entre la propiedad profesional y la intimidad prohibida. Navea se alejó brevemente, las señales de advertencia mental destellando claramente a pesar de la niebla emocional que los rodeaba. Pero algo en la expresión de Elías, vulnerabilidad bajo autoridad, silenció sus objeciones. Su toque gentil contra su mejilla parecía prometer comprensión más allá de la atracción física, un reconocimiento de algo especial entre ellos. De regreso a bordo del Sapphire Dachis, su relación requería elaborado secreto. Notas escritas a mano pasaban a través del sistema de correo interno de la tripulación usando lenguaje codificado sobre revisiones de mantenimiento y evaluaciones de servicio. Reuniones a altas horas de la noche ocurrían en la sala de control de emergencia raramente utilizada en la cubierta 3, un espacio que Elías tenía razón legítima para inspeccionar pero pocos otros jamás entraban. La autoridad del capitán sobre la programación creaba coincidencias convenientes en su tiempo libre. Navea se encontró misteriosamente reasignada a áreas de servicio donde Elías conducía inspecciones diarias. Las horas fuera de servicio cada vez más se alineaban con sus propios turnos de servicio reducidos. Pocos cuestionaban estos cambios. Los capitanes tenían autoridad absoluta sobre las asignaciones de la tripulación y el historial de servicio ejemplar de Navea justificaba el trato preferencial. Durante esos momentos robados, la intimidad emocional creció junto con la pasión física. Elías compartía historias de aventuras oceánicas, describiendo horizontes que Navea solo había imaginado. Ella revelaba sueños de infancia y ambiciones futuras más allá del servicio de crucero. Su diferencia de edad parecía sin sentido contra el telón de fondo de entendimiento compartido. Para Navea, esas semanas se volvieron transformadoras, su primera experiencia de conexión profunda con otra alma que parecía verdaderamente verla. La primera visita a los aposentos privados del capitán ocurrió durante una hora de medianoche cuando la mayoría de la tripulación dormía. El universo paralelo de lujo comparado con su camarote compartido impresionó e inquietó a Navea. Mientras los miembros de la tripulación vivían 4 en una pequeña habitación, el capitán Thornbell disfrutaba de una amplia suite con baño privado, área de estar y cama king size. Su relación física se consumó entre pasión y miedo, puertas cerradas, voces en susurros, cada sonido potencialmente revelando su conexión prohibida. Navea se enamoró profundamente, imaginando posibilidades más allá del crucero. Quizás Elías podría retirarse temprano. Quizás ella podría convertirse en parte de las operaciones del barco permanentemente. La fantasía de legitimidad la sostuvo a través de engaños cada vez más complicados requeridos para mantener su relación. Sin embargo, advertencias sutiles emergieron en medio del torbellino emocional. Usando acceso administrativo, Elías comenzó a rastrear el paradero de Navea a través de los sistemas de programación de la tripulación. Cuando un pasajero masculino anciano elogió su servicio durante el desayuno, Elías apareció momentos después, sus cordiales preguntas disfrazando tenuemente la vigilancia territorial. La amiga más cercana de Navea a bordo, la camarera Briella, se encontró misteriosamente reasignada a turnos opuestos, eliminando su tiempo libre compartido. Pequeños regalos aparecieron en el casillero de Navea, perfume caro, una pulsera de plata, artículos más allá de los medios normales de la tripulación. En lugar de gestos románticos, cada vez más se sentían como marcas de propiedad. Navea racionalizaba estos comportamientos como protectores en lugar de controladores. Su posición requería discreción, su interés simplemente se manifestaba como preocupación. Una noche,
mientras Elías se duchaba en su baño privado, Navea notó un cajón parcialmente abierto en su escritorio. Dentro yacía una colección que le cortó la respiración, un pasador de pelo plateado que reconoció como perteneciente a la ex azafata Camille, una fotografía de excursiones en tierra de un compañero de habitación presentando a otro joven miembro de la tripulación parado inusualmente cerca del capitán, y una pequeña libreta que contenía lo que parecían ser fechas e iniciales abarcando años de viajes. Mientras cerraba cuidadosamente el cajón, las manos de Navea temblaban ligeramente. Las implicaciones formaban un patrón que no estaba lista para reconocer. Por primera vez desde que comenzó su relación, el miedo reemplazó la anticipación mientras el capitán Thornbell emergía del baño, sonriendo con afecto familiar que de repente parecía calculado en lugar de genuino. «Has estado diferente últimamente», observó Briella una noche mientras Navea regresaba a su camarote compartido bien pasada la medianoche. La pequeña habitación alojaba a 4 azafatas en literas, aunque sus otras compañeras de cuarto estaban actualmente dormidas. Estos nuevos horarios, la forma en que desapareces durante el tiempo libre, no es propio de ti. Navea evitó la mirada preocupada de su amiga, ocupándose en quitarse el uniforme. El descubrimiento de la colección del capitán había plantado semillas de duda que aún no podía reconocer. Su mente todavía se aferraba a la conexión que compartían, la ternura en su toque, la forma en que parecía entender sus ambiciones cuando nadie más lo hacía. «Son solo las asignaciones VIP», respondió suavemente. «Las responsabilidades adicionales son estresantes pero buenas para el avance». La expresión escéptica de Briella hablaba por sí sola. «Nadie es promovido tan rápidamente sin razón, Navea. La gente lo está notando». La incómoda conversación terminó allí, pero las palabras de Briella persistieron. 2 días después, mientras recogía toallas limpias del almacén de ropa de cama, Navea oyó al mayordomo Senior Markson hablando con el gerente de bebidas a la vuelta de la esquina. «La tercera este año con esa misma apariencia», decía Markson. «Joven, ambiciosa, esos ojos inusuales. El capitán ciertamente tiene un tipo. Nunca dura más de un viaje o 2». Vino la respuesta. «¿Recuerdas a esa chica de la ruta del Mediterráneo? ¿Cómo se llamaba?» Navea se congeló, el montón de toallas apretado contra su pecho mientras sus pasos se alejaban por el pasillo. La conversación confirmaba su creciente inquietud sobre el contenido del cajón. Esa noche, mientras organizaba carpetas de información de pasajeros, se encontró con una gastada fotografía del personal de la temporada de cruceros del año anterior. Entre las filas de tripulación uniformada había una joven con rasgos sorprendentes similares a los suyos, mismo color de pelo, misma constitución ligera, mismo tono inusual de ojos. La etiqueta con el nombre de la mujer decía Amelia, y estaba ligeramente apartada de los otros miembros de la tripulación. Más tarde esa semana, durante el permiso programado para bajar a tierra en Barbados, Navea se encontró con Gertrude, una supervisora de limpieza de 60 años que había servido en barcos de Azure Heraisens por más de 20 años. Mientras recorrían juntas un mercado local, Gertrude notó la pulsera de plata parcialmente visible bajo la manga de Navea. «Bonito regalo», comentó la mujer mayor, su expresión ilegible. «Ten cuidado con él, querida. Alguna atención viene con expectativas que podrías no anticipar». La advertencia críptica intensificó el conflicto interno de Navea. Parte de ella todavía atesoraba la conexión con Elías, la forma en que la hacía sentir especial, comprendida, valorada más allá de su papel de servicio. Sin embargo, la evidencia creciente sugería que ella era simplemente la última en un patrón, elegida por rasgos específicos en lugar de conexión genuina. Esa noche en los aposentos del capitán, Navea reunió su valor mientras Elías le servía vino en copas de cristal que contrastaban fuertemente con los vasos de plástico utilizados en áreas de la tripulación. «Encontré tu colección», dijo en voz baja. «El pasador de pelo, las fotografías, la libreta con iniciales». «¿Hubo otras antes que yo?». Su expresión cambió rápidamente, sorpresa, ira, luego calma calculada mientras dejaba su copa. «Recuerdos de mi carrera», explicó suavemente. 30 años en el mar crea muchas relaciones profesionales significativas. Cuando ella presionó más sobre las similitudes entre ella y las mujeres en fotografías, su tierno comportamiento se transformó. Durante 20 minutos, magistralmente retorció sus preocupaciones en paranoia,
sus preguntas en falta de confianza, su intuición en histeria femenina. Al final de la conversación, Navea se encontró disculpándose por dudar de él, aceptando su explicación de que el personal especial recibía tutoría especial a lo largo de su carrera. Las siguientes semanas revelaron un nuevo patrón en su relación. Elías se volvió cada vez más posesivo, su comportamiento oscilando entre adoración amorosa y control frío. Sus reuniones, una vez caracterizadas por conversación mutua, ahora se centraban en sus necesidades, su horario, sus deseos. Él esperaba respuestas inmediatas a sus mensajes, irritándose cuando las obligaciones del barco retrasaban sus respuestas. Tu lealtad principal debería ser hacia mí, afirmó durante un encuentro a altas horas de la noche, su mano agarrando su muñeca incómodamente cuando ella mencionó obligaciones para ayudar a Briella con el inventario. Yo soy quien asegura tu posición favorable aquí. Navea se encontró cada vez más aislada. Su compañera de habitación Briella recibió reasignación a una cubierta diferente. Otros miembros de la tripulación que habían sido amistosos ahora mantenían distancia profesional, sintiendo que su estado protegido hacía que la amistad fuera políticamente complicada. El personal leal del capitán Thornbell, particularmente su oficial ejecutivo y mayordomo personal, parecían omnipresentes, monitoreando sus movimientos a través del enorme navío. Cuando el barco atracaba en puertos, descubría que su permiso para bajar a tierra misteriosamente cancelado debido a requisitos de servicio a pasajeros. Las notas escritas a mano una vez llenas de afecto se transformaron en demandas. Estar disponible esta noche a las 23 horas reemplazó las tiernas invitaciones de semanas anteriores. Cuando una vez declinó debido al agotamiento, su supervisor le informó a la mañana siguiente que su evaluación de desempeño había sido señalada para revisión. El miedo gradualmente reemplazó al amor en el corazón de Navea, aunque mantenía perfecta compostura profesional en público. Durante el servicio a pasajeros, realizaba sus deberes con gracia practicada mientras internamente calculaba estrategias de escape. Durante una escala en puerto, visitó al consejero del barco bajo pretexto de manejo general del estrés. Estoy preocupada por una situación de relación, explicó cuidadosamente, evitando especificidades. Alguien con influencia significativa sobre mi posición se está volviendo posesivo. Me siento atrapada pero preocupada por las consecuencias profesionales. El consejo genérico del consejero sobre límites saludables resultó inútil contra las dinámicas de poder en juego. El terapeuta no podía saber que el hombre controlando cada aspecto del empleo de Navea era el mismo que monitoreaba sus servicios psicológicos a través de informes diarios. La intimidad física con el capitán se volvió cada vez más unilateral, sus deseos primordiales, su consentimiento asumido en lugar de solicitado. Decir no parecía imposible cuando cada interacción llevaba amenazas profesionales implícitas bajo la superficie. Durante sus encuentros, Navea comenzó a despegarse mentalmente, realizando afecto esperado mientras planeaba su escape. 3 semanas antes del final de la rotación actual del crucero, Navea tomó su decisión. Tarde en la noche mientras sus compañeras de cuarto dormían, escribió a mano su carta de renuncia efectiva inmediatamente al llegar a Miami en 14 días. Metió el sobresellado dentro de la novela de bolsillo desgastada de Briella, el único lugar que sabía permanecería privado. Necesito tu ayuda, susurró a Briella durante su breve descanso superpuesto al día siguiente. Cuando atracamos en Miami, me voy inmediatamente, sin aviso, sin dirección de reenvío. He ahorrado lo suficiente para un boleto de autobús hacia el interior. Los ojos de Briella se agrandaron con comprensión. El capitán, susurró. El ligero asentimiento de Navea fue suficiente. Rápidamente formularon planes. Briella arreglaría que sus pertenencias fueran empacadas discretamente, saldrían por separado, se encontrarían a 3 cuadras de la terminal del puerto. Esa noche, regresando de su turno, Navea encontró la puerta de su camarote ligeramente entreabierta. Dentro, nada parecía obviamente perturbado, pero el instinto le dijo que alguien había registrado la habitación. Comprobando la novela de Briella en pánico, encontró que faltaba la carta de renuncia. Un miedo frío la invadió mientras se daba cuenta de lo que había sucedido. Una hora después, un anuncio en todo el barco solicitaba su presencia en la oficina del coordinador de personal. Allí, el administrador de rostro pétreo le informó de cambios inmediatos de horario debido a requisitos de servicio a pasajeros, su acceso ahora restringido a áreas de comedor, cabinas de pasajeros y sus propios aposentos. Todos los privilegios de bajar a tierra fueron revocados por propósitos de entrenamiento. Cuando intentó acceder al área de recreación de la tripulación esa noche, su tarjeta llave sonó en rojo con denegación.
tripulación. El oficial de seguridad miró su pantalla. El sistema muestra que estás restringida solo a áreas de servicio, señorita Westlack. Órdenes del capitán. En ese momento, Navea se dio cuenta con claridad aplastante que su jaula dorada se había vuelto significativamente más pequeña. Una nota doblada apareció debajo de la puerta del camarote de Navea la mañana después de que sus restricciones de tarjeta llave entraran en efecto. La caligrafía que una vez encontró encantadora ahora la helaba. Necesitamos hablar sobre tu futuro. Esta noche, 22 horas. La escritura autoritaria del capitán Thornbell no necesitaba firma. Las palabras tu futuro llevaban una amenaza implícita. El Sapphire Dachis había comenzado su travesía de 4 días por el Atlántico hacia Miami, colocándolos en verdadero aislamiento. La comunicación satelital limitada permanecía disponible pero estrictamente controlada a través de canales del barco. Para miembros de la tripulación bajo restricción, el vasto océano representaba no libertad sino confinamiento, millas de barrera infranqueable en cada dirección. Durante su turno de mañana, Navea desesperadamente escribió cartas a sus padres mientras servía el desayuno. Estoy en problemas, capitán peligroso. Necesitaré ayuda inmediata en Miami el domingo, escribió con manos temblorosas, deslizando los papeles doblados en el depósito de correo de la tripulación durante el servicio de almuerzo. No podía saber que toda la correspondencia saliente pasaba por revisión administrativa, un protocolo estándar que se convirtió en su vulnerabilidad. Por la tarde, sus sobresellados se sentaban en el cajón del escritorio del capitán Thornbell junto a su carta de renuncia. El barco encontró aguas cada vez más turbulentas. En áreas públicas, el capitán Thornbell mantenía un perfecto comportamiento profesional, pero al pasar junto a Navea durante las rondas de servicio, un cálculo frío reemplazaba el afecto en sus ojos. Durante 2 días, ella realizó sus deberes con precisión robótica mientras luchaba por formular un plan de escape. Briella permanecía su única confidente, sus conversaciones confinadas a breves momentos entre turnos. Oficiales de seguridad privada leales al capitán se materializaban siempre que ella se aventuraba más allá de las áreas asignadas. La intimidación física comenzó en un ascensor de servicio, cuando el capitán Thornbell accidentalmente empujó a Navea contra la pared, dedos clavándose en su brazo con fuerza innecesaria. Deseando nuestra discusión, murmuró, dejando moretones de dedos bajo la manga de su uniforme. A las 21:55 esa noche, Navea susurró urgentemente a Briella, si no estoy de vuelta a medianoche, algo está mal. Él me quiere en sus aposentos a las 22 horas. Las mujeres se abrazaron brevemente antes de que Navea partiera hacia lo que sentía sería una confrontación peligrosa. Cuando Navea golpeó precisamente a las 22 horas, la puerta se abrió inmediatamente. Dentro, Elías mantenía una charada de normalidad, sirviendo champán que ella no tocó, discutiendo situaciones de pasajeros como si fueran simplemente colegas. Entonces, sin advertencia, colocó su carta de renuncia sin sellar sobre la mesa. Imagina mi decepción descubriendo que planeabas irte sin aviso apropiado. Después de todo lo que he hecho por tu carrera. Su voz permaneció calma mientras producía sus cartas familiares después. Y estos mensajes desesperados, pintándome como algún tipo de monstruo. Eso es difamación, Navea. Solo quiero completar mi contrato e irme, logró decir, voz apenas audible sobre la tormenta que ahora golpeaba el barco. Cometimos un error. Esta relación no es apropiada. Su compostura se hizo añicos. Error. La copa de champán en su mano se estrelló contra la pared. Te elevé desde la nada. Durante 20 terroríficos minutos, el capitán Thornbell esbozó cómo se desarrollaría su futuro. Ella permanecería a bordo para la próxima rotación de crucero. Su relación continuaría en sus términos. Sus cartas familiares eran evidencia de fabricación maliciosa que destruiría su credibilidad. Sus conexiones en la industria asegurarían que nunca trabajara en ninguna línea de cruceros de nuevo si lo desafiaba. Perteneces aquí, conmigo, concluyó, intentando acariciar su mejilla. El toque rompió algo en Navea. No, afirmó firmemente, poniéndose de pie para irse. No pertenezco a nadie. Estoy terminando este contrato y me voy el domingo. Su expresión se transformó mientras bloqueaba su camino. No entiendes tu situación, gruñó, agarrando sus muñecas dolorosamente. Esto no es una negociación. Lo que comenzó como restricción escaló rápidamente a violencia. Cuando Navea intentó pasar empujándolo, Elías la empujó bruscamente contra la pared. Su grito fue cortado por su mano sobre su boca,
su peso inmovilizándola mientras el barco se balanceaba en la tormenta que se fortalecía. Usando técnicas del entrenamiento de seguridad de la tripulación, Navea logró darle un rodillazo lo suficientemente fuerte para romper su agarre. La ventaja momentánea le permitió abrir violentamente la puerta del camarote, tropezando hacia el corredor que conducía hacia la cubierta de observación exterior restringida, un giro equivocado hecho en pánico. El capitán Thornbell la persiguió a través de la puerta, la rabia anulando la precaución mientras emergían a la cubierta resbaladiza por la lluvia. El viento aullaba alrededor de ellos, la tormenta creando un telón de fondo apocalíptico para su lucha. El uniforme de Navea se pegaba a su cuerpo mientras la lluvia los empapaba a ambos en segundos. «Estás empeorando esto», gritó, abalanzándose hacia adelante para agarrar su brazo con fuerza magulladora. «Nadie se aleja de mí». Su lucha se intensificó cerca de la barandilla de la cubierta. Navea luchó desesperadamente mientras relámpagos iluminaban sus figuras en breves destellos. Su agarre dejó moretones visibles mientras ella se retorcía para escapar, sus pies resbalando en la superficie mojada con cada cabeceo del barco. «Déjame ir», gritó, las palabras arrancadas por el viento aullante mientras empujaba contra su pecho. El momento crítico llegó con horrorosa rapidez. Mientras Navea se liberaba, el barco se tambaleó violentamente a través de una ola masiva. El movimiento repentino la envió tropezando hacia atrás contra la barandilla. El capitán Thornbell se abalanzó hacia adelante, ya sea para agarrarla o empujarla, mientras la barandilla metálica, debilitada por años de corrosión salina, cedió detrás de ella. Un momento estaba de pie luchando por libertad. Al siguiente, desapareció en la oscuridad agitada abajo. Durante varios segundos, el capitán Thornbell permaneció congelado, mirando fijamente las negras aguas atlánticas donde Navea había desaparecido. Horror, comprensión y autopreservación circularon por su rostro en rápida sucesión. 15 minutos después, el sistema de emergencia del barco sonó con la señal de hombre al agua. El capitán Thornbell reportó un miembro de la tripulación no identificado siendo arrastrado desde la cubierta. Las coordenadas que proporcionó colocaban el incidente casi 2 millas detrás de su posición actual, asegurando que cualquier intento de rescate buscaría en aguas vacías. Mientras la tormenta se intensificaba a condiciones casi de huracán, los protocolos de seguridad limitaron las operaciones de rescate a barridos de reflectores. El capitán citó condiciones de búsqueda imposibles mientras ordenaba una reducción mínima de velocidad insuficiente para cualquier recuperación realista. Durante horas cruciales, los miembros de la tripulación permanecieron sin saber qué colega había desaparecido. El capitán Thornbell impidió una verificación completa del manifiesto mientras sistemáticamente eliminaba evidencia de sus aposentos, las cartas, aviso de renuncia, vidrio roto, todo desechado a través de su conducto privado de residuos. Poco antes del amanecer, Briella finalmente planteó preocupaciones urgentes sobre su compañera de cuarto desaparecida. Para entonces, el Sapphire Dachis había viajado más de 60 millas náuticas desde la ubicación real del incidente. Cualquier mínima oportunidad de recuperación que pudiera haber existido había desaparecido con esas horas críticas, al igual que Navea Westlack bajo las inmisericordias olas atlánticas. El primer oficial Raymond Keller revisó los registros de emergencia con preocupación creciente mientras amanecía. Las coordenadas reportadas del incidente de hombre al agua no se alineaban con el sistema de seguimiento del barco. El tiempo entre el supuesto avistamiento y la alerta de emergencia mostraba una brecha de 17 minutos, el protocolo requería notificación inmediata. Lo más preocupante, el capitán Thornbell había ordenado continuar el avance hacia adelante en lugar de los patrones de búsqueda circular estándar a pesar de la mejora moderada en las condiciones climáticas. Cuando Briella reportó a Navea como desaparecida, las piezas comenzaron a encajar. La angustiada compañera de cuarto reveló lo que sabía de la relación y el miedo de Navea. El oficial de seguridad Hammond, actuando bajo la discreta solicitud de Keller, revisó las grabaciones de cámaras mostrando al capitán Thornbell y Navea entrando a sus aposentos a las 22:03. Ninguna grabación la mostró saliendo por ninguna salida monitoreada. Hay más, reportó Hammond en voz baja, mostrando grabaciones del capitán emergiendo solo en la cubierta principal a las 22:47, empapado a pesar de no tener razón oficial para estar afuera durante condiciones de tormenta. La investigación se aceleró cuando un trabajador de mantenimiento descubrió rastros de sangre en una sección rota de barandilla en la cubierta de observación restringida, un área no incluida en el protocolo de búsqueda inicial. El primer oficial Keller tomó la difícil decisión de relevar al capitán Thornbell del mando bajo regulaciones de seguridad marítima,
desviando el barco a las Azores para atraque de emergencia. Confinado a sus aposentos pendiente de investigación, el capitán Thornbell mantuvo la compostura inicialmente. Reconoció la relación pero insistió en que Navea había estado desanimada por problemas personales. Según su declaración, ella había resbalado trágicamente en la cubierta mojada durante una inspección estándar a la que él la había invitado a unirse. La tormenta, el momento trágico, un accidente desafortunado, su explicación parecía plausible hasta que la evidencia se acumuló. He servido con el capitán Thornbell durante 6 años, confió el jefe de seguridad del barco a los investigadores. Nunca ha realizado inspecciones de tormenta con personal subalterno antes. Durante un intenso interrogatorio por las autoridades marítimas en puerto, la narrativa cuidadosamente construida colapsó. Cuando se le presentó la evidencia de sangre, discrepancias de tiempo, y las cartas desesperadas de Navea recuperadas de su conducto de residuos, la fachada del capitán Thornbell se agrietó. Ella iba a arruinarme, dijo durante su tercera entrevista, voz apenas audible. Después de todo lo que hice por ella, la ingratitud. Aunque todavía alegando muerte accidental, sus declaraciones revelaban cada vez más conciencia de culpa. La investigación se profundizó cuando las autoridades descubrieron el diario personal de Navea escondido bajo su colchón. El relato detallado del romance inicial transformándose en miedo, control e intimidación proporcionaba documentación escalofriante de la progresión de la relación. El consejero del barco se presentó con notas de sucesión, donde Navea había buscado ayuda sin nombrar a su abusador. Lo más condenatorio fueron las declaraciones de antiguos miembros de la tripulación contactados a través de registros de la compañía. 3 ex-azafatas describieron relaciones similares con el capitán Thornbell que habían terminado con sus abruptas partidas de la compañía. Él me dijo que nadie me creería por encima de él, testificó una mujer. Estaba demasiado asustada para reportar algo. El capitán Elias Thornbell fue arrestado bajo sospecha de homicidio en segundo grado. La informática forense reveló su monitoreo sistemático de las comunicaciones de Navea, manipulación de los horarios de la tripulación para aislarla y falsificación deliberada de registros de emergencia. Los recuerdos recuperados de sus aposentos, objetos pertenecientes a múltiples miembros femeninos jóvenes de la tripulación a lo largo de años, establecieron un patrón de comportamiento depredador que la compañía había pasado por alto. 5 días después de su caída, la patrulla costera portuguesa recuperó el cuerpo de Navea, el distintivo uniforme de Azure Horizons todavía identificable a pesar del daño oceánico. La identificación formal por sus padres, traídos por la línea de cruceros, transformó la tragedia de incidente marítimo a pérdida humana visceral. Ella solo quería ver el mundo, dijo su padre a los reporteros. Voz quebrada. Estaba tan orgullosa de trabajar en ese barco. El juicio duró 3 semanas, con testimonio de 47 testigos incluyendo miembros de la tripulación que habían permanecido previamente en silencio sobre el comportamiento del capitán. Grabaciones de seguridad, evidencia forense y comunicaciones recuperadas formaron un caso abrumador. El intento de la defensa de retratar a Navea como emocionalmente inestable colapsó cuando múltiples testigos de carácter la establecieron como mesurada, responsable y profesional. El capitán Elias Thornbell recibió una sentencia de 30 años por homicidio en segundo grado. El juez citó extraordinaria violación de confianza y autoridad como factores agravantes. El navío que usted comandaba debería haber sido un lugar de seguridad para todos a bordo, declaró durante la sentencia. En cambio, usted usó como arma su aislamiento y su posición para aprovecharse de aquellos bajo su autoridad. La tragedia cambió fundamentalmente la industria de cruceros. Azure Horizons implementó sistemas comprensivos de monitoreo de relaciones, incluyendo canales de reporte anónimos que evitaban la cadena de mando. Oficiales de bienestar de la tripulación con reporte directo a las oficinas corporativas se volvieron obligatorios en todos los navíos. La compañía estableció evaluación psicológica para todas las posiciones de mando, con énfasis particular en dinámicas de autoridad y comportamientos de poder. La familia de Navea canalizó su dolor en defensoría, estableciendo una beca para educación en seguridad marítima. El valiente testimonio de Briella llevó a cambios de protocolo en toda la industria para protección de la tripulación. El programa anual de certificación de seguridad, ahora requerido para todo el personal de cruceros independientemente del rango, lleva el nombre de Protocolos Westlac en memoria de Navea. El océano guarda muchos secretos,
pero algunas verdades se niegan a permanecer sumergidas. Para cada pasajero navegando en navíos de lujo a través de las aguas del mundo hoy, existen protecciones invisibles porque la trágica historia de una joven finalmente forzó a una industria a reconocer las peligrosas corrientes que pueden fluir bajo la superficie de la autoridad. Mientras los sueños de Navea Westlake fueron cortados trágicamente, su legado navega en barcos y mares más seguros.